Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Convertíos y creed en el Evangelio. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 18 de febrero. Un miércoles que, como estamos recordando, desde las 7 de la mañana, es miércoles muy especial, miércoles de ceniza. Y alguno, pues enseguida puede asociar esto con un aspecto, digamos, negativo, triste, hay que hacer penitencia. No, hombre, no. Convertíos y creed, la buena noticia. Eso es algo positivo, hay una buena noticia. La buena noticia es que nuestra fe está edificada en la victoria de Cristo, que ha pasado por el dolor, que ha pasado por la muerte, sí, pero la historia no termina ahí. Termina en su resurrección y el envío del Espíritu Santo desde el cielo. Bueno, pues nuestra historia también, si vamos siguiendo las huellas de Cristo, si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Por eso, en positivo, lo bonito es que empezamos una preparación a celebrar la victoria de Cristo, la Pascua. El centro no es lo negativo, ni siquiera por importante que sea la pasión de Jesús, que tan fundamental es para que nos demos cuenta de cómo hemos sido y somos amados por el Señor. Pero si se hubiera quedado en eso, hubiéramos dicho, bueno, pues alguien que nos quiso mucho, pero ¿qué lo vamos a hacer? Todo terminó en una tumba. No, Señor, termina y no termina porque se abre la puerta del cielo, la puerta de la eternidad. Somos peregrinos. He estado este fin de semana con muchos de los sacerdotes, pero muchos de los que oís en Radio María y con otros voluntarios también de los que oís en Radio María. Por ejemplo, hace un momentito oíamos los monumentos del Sagrado Corazón, pues con Federico Jiménez de Cisneros, su mujer Mari Carmen, uno de sus dos hijos sacerdotes, el otro está en Roma. Una maravilla, una peregrinación que lleva ya más de 30 años. Empezó siendo de jóvenes y ya es de todo, desde abuelos hasta bebecitos. Y recordábamos ahí el mensaje de conversión que el Señor a través de la Virgen María ha dado a los tiempos modernos. Madre mía, la última frase de la Virgen en Fátima, en la última aparición es: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. El pecado es daño del hombre, obviamente, porque no haciendo caso a Dios nos hacemos daño a nosotros mismos. Sí, pero como el Señor y la Virgen nos quieren tanto, pues unos padres que ven que su hijo se droga, obviamente el que se hace daño es el hijo, pero a los padres les mata, les rompe el corazón. A Dios nuestro Señor le rompemos el corazón porque Él ha querido enamorarse libremente de nosotros, madre mía, y a la Virgen María. Por eso parece con una tristeza también, una mezcla de la felicidad, de quien está en el cielo, pero también del dolor de los hijos que tantas veces van por mal camino, caminos de perdición, la humanidad en su conjunto, madre mía, y desde entonces hasta ahora, pues épocas mejores, tras las guerras, la humanidad espabila, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y de nuevo, pues momentos muy difíciles y de mucha lejanía de Dios. Llamada a la conversión, por tanto, que el Señor nos hace a veces de manera extraordinaria, como son esas apariciones que hace poco recordábamos, Lourdes, ahora os hablo de Fátima y otras semejantes, y luego ordinariamente a través de la liturgia. Y eso es lo que hace la Iglesia a través de este tiempo de Cuaresma, que tiene una primera fase, sobre todo eso, con textos y lecturas de llamada a la conversión, revisar nuestra vida y ponerla ante el Señor, y sobre todo en positivo, saber que Dios nos da su gracia, que esto no es un esfuerzo ahí de titanes, por mis fuerzas, a ver si consigo ser mejor, que no es un voluntarismo el cristianismo, que es dejar que Jesucristo entre en mi vida y que Él nos da los sacramentos y a través de ellos y otros caminos, la gracia que nos da la fuerza que nosotros no tenemos por nosotros mismos. Primera fase, llamada a la conversión. Segunda fase, ya ir meditando la pasión, irnos preparando a celebrar la Semana Santa. Pues bien, en todo este recorrido, ya lo sabéis, Radio María cada año añade más aspectos para ayudarnos a vivirlo lo mejor posible, porque Radio María, y me lo decían muchos de los sacerdotes, y éramos, no sé si 60 o 70, una cosa impresionante, que estábamos en Fátima,
pues me lo decían, ¿no? Cómo nos ayuda la radio a los propios sacerdotes. Hay programas tan buenos que a todos nos ayudan, a mí por supuesto el primerísimo, pero luego pues cuántos fieles dicen, pues les ayuda Radio María, cuánta gente viene y se confiesa porque le ha tocado el Señor el corazón a través de la radio. Pues también vamos a intentar ayudar a todos, a ayudarnos a nosotros mismos con distintos aspectos en esta Cuaresma. La parte final de la Cuaresma tenemos esos ejercicios espirituales en la quinta semana de Cuaresma, los intensivos en la semana Santa, pero vamos de momento a comentar lo que tenemos hoy y lo que tenemos la próxima semana, y nos lo va a contar Palomita Méndez. Buenos días, Paloma, feliz Cuaresma. Muy buenos días, padre, igualmente feliz Cuaresma. Sí que tenemos una Cuaresma llena de contenido, sobre todo para ayudarnos espiritualmente, como bien decía padre, pues a acercarnos al Señor que va a ser crucificado por nosotros. Pues cuéntanos, empezamos por hoy, ¿verdad? Sí, empezamos por hoy, lo adelantábamos en la programación hace unos minutos, pero lo vamos a recordar. Este miércoles 18 de febrero van a comenzar unos pequeños microespacios que vamos a emitir Dios mediante todos los días después del rezo de la hora intermedia, en torno a las 12:20 hora peninsular, titulados Con los santos camino a la Pascua. Y es que cada día de esta Cuaresma, un sacerdote voluntario de esta casa va a acercarnos de la mano de un santo a este tiempo cuaresmal. En concreto, hoy vamos a comenzar estos microespacios que va a dirigir esta semana el padre Diego Muñoz, que los oyentes le conocerán porque dirige Catequesis en Familia actualmente en Radio María, y nos va a acompañar en esta primera semana de Cuaresma para acercarnos un poco a este tiempo litúrgico. Así que tendremos a este queridísimo jesuita ya de 80 y tantos años, y ahí al pie del cañón, un apóstol, un misionero popular, un hombre de Cristo. Él nos ayudará esta semana y cada semana otro sacerdote. Y la semana que viene, ya la propiamente llamada primera semana de Cuaresma, tenemos un lujo tremendo, porque, madre mía, tenemos voluntarios que podrían estar y están en facultades y en lugares de mucha importancia, y concretamente el padre Voltaggio allí en Jerusalén, ni más ni menos, y siempre con toda sencillez, sacando tiempo de donde no lo tiene. No solo dirige desde hace años el programa tan buenísimo A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, sino que nos va a dar las charlas cuaresmales. Paloma, ¿cuándo vamos a poderlas escuchar? Pues desde luego es un lujo del que vamos a poder disfrutar a partir del lunes que viene, lunes 23 de febrero. Duran desde el lunes hasta el sábado. Cada día tendremos una charla cuaresmal dirigida por el padre Francesco Voltaggio desde Tierra Santa, todos los días, lunes a sábado, a las 10:30 hora peninsular. En lugar del programa El Dios de cada día, después de la Santa Misa de la mañana, tendremos estas charlas cuaresmales. Y por supuesto, en toda la Cuaresma, los viernes, tenemos el rezo del Santo Via Crucis, ¿verdad? Exactamente, el rezo del Via Crucis, que va a estar presente durante todo este tiempo cuaresmal. Todos los viernes a las 6 de la tarde podremos unirnos a esta oración, a excepción del viernes 27 de marzo, que será a las 3 de la tarde, pero bueno, no se preocupen los oyentes porque se lo iremos contando cada semana, les iremos avisando de a qué hora es esta oración. Eso es. También recordó que desde hace años se nos pidió desde Navarra la retransmisión de la Novena de la Gracia, y pues también este año del 4 al 12 de marzo a media tarde, en diferido, hay que decirlo porque la hora en que se hace en directo no es la más adecuada para la radio, pero a media tarde tendremos esa retransmisión de lo que se ha predicado y el rezo propiamente de la novena. Y aunque sea una cosa ya no ordinaria, pero y no directamente Cuaresma, pero que cuadra perfectamente hoy mismo, hoy miércoles de ceniza, en la que acabáis de escuchar, Paloma nos va a presentar dentro del Hombre de Dios una película que también hace pensar mucho y que de hecho es una película de conversión, de una vida frívola y de jugar, pues como tantas veces pasa, ¿no?, con la sexualidad, a darse cuenta de lo que es el aborto. Es
les dices una palabrita sobre este programa de esta noche. Como pequeño adelanto, vale, pues vamos a hablar en El hombre de hoy Dios esta noche a las 11:10 en Canarias de la película Unplanned, que nos narra la vida de Abby Johnson, una mujer estadounidense que trabajó en la industria del aborto en Estados Unidos, que salió de ella y que a través de esta película pues nos va a contar su testimonio y todo lo que vivió allí y cómo le cambió la vida acercarse a Jesús y conocer la verdad sobre este asunto. Saludamos también, porque en Fátima había personas jóvenes que trabajan, que son voluntarios, mejor dicho, de 40 días por la vida, y ya se lo comenté que íbamos a hacer este programa, y dice, ay, sí, vamos a difundirlo, y aprovecho para saludar a muchos de los peregrinos de Fátima que oyen Radio María, que me saludaban, que agradecían pues el bien que el Señor hace a través de esta radio. Bueno, pues unas palabras más. Hoy dado que es miércoles de ceniza, voy a decir alguna cosita más sobre este día y sobre la Cuaresma. Hoy no hacemos el aspecto testimonial de nuestro programa sobre el sacerdocio, sino diré alguna cosa más sobre la Cuaresma. Pero antes de ello, ya sabéis que intentamos todos o casi todos los días haceros pensar un poquito, que no simplemente seáis oyentes, sino gente que piensa y que busca y que indaga. Y dado que estamos en este tiempo de penitencia en el que es tan importante la confesión, hoy hacemos una pregunta que es de indagar un poquito. Y si lo suyo es que todos tengáis el catecismo, y si no, pues también se puede mirar en internet, pero en fin. Y es que cuando explicamos la penitencia, el sacramento de la penitencia, bastantes veces recordé una frase que está en un número, no voy a decir cuál de momento, en un número del catecismo, una frase clásica del catecismo romano que publicó el Papa San Pío V después del Concilio de Trento. Una frase en la que se dicen tres dimensiones fundamentales de este sacramento. La frase dice así, hablando del penitente, en su corazón, y viene una palabrita, en la boca, otra palabrita, y en la obra, otra palabrita. La pregunta es, ¿cuál es esa frase? ¿Cuáles son las tres palabras clave? En su corazón, en la boca y en la obra. Bueno, vamos a decir una pista. La segunda palabra. En la boca, confesión. Pero hay que decir que se pone en su corazón y que dice en la obra. Pues pensadlo, ¿qué será? ¿Qué será lo más importante para una buena confesión? O indagarlo buscando en el catecismo, en el tratado de la penitencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pensar un poquito más ahora en el tiempo de la Cuaresma. Voy a indicar alguna cosita más y enseguida seguimos con lo que estábamos viendo del orden sacerdotal, como Jesucristo a través del sacramento del orden nos sigue guiando, nos sigue pastoreando. Algunas indicaciones sobre la Cuaresma, tiempo favorable para convertirse obrando según Dios. En el miércoles de ceniza, en este día, en este miércoles, empezamos la Santa Cuaresma con la imposición de la ceniza. ¿Sabéis con qué se hace? Con los ramos de olivo y de otros árboles que fueron bendecidos el año anterior. Es un signo penitencial que viene ya de la tradición bíblica y que significa nuestra fragilidad. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, pero sobre todo la llamada a la conversión. Yo quiero apoyarme en el único firme, en la roca firme. Quiero para ello reconocer humildemente mi culpa. Ojo, humildad, la palabra humildad, humus en latín, es tierra. Y de ahí viene humildad, viene hombre también. Tiene que ver, mejor dicho, humildad, lo que viene del barro, ¿no? Como uno de los relatos de la creación del hombre así lo simboliza. Reconozcamos nuestra debilidad y sobre todo la voluntad interior de conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Y así
comienza el camino de conversión, que culminará con la Pascua de Resurrección. Y en este camino, la conversión, que ante todo es interior, pero también somos cuerpo y alma, y por eso también debe tener alguna manifestación penitencial. Hombre, esto está en toda la Escritura, en toda la tradición de la Iglesia, y está en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 40 días haciendo ayuno, allí en el desierto, y así lo han hecho tantos santos. Nuestros tiempos tan cómodos y hedonistas, pues esto les cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero es muy importante. Y por eso, cada uno, ante todo, pues aceptar las dificultades de la propia vida, aceptar las cruces que ya nos vienen, aceptar con paz, con serenidad, sin quejarse por los diversos contratiempos. Ese gran principio de la vida espiritual, que es no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro, ni por fuera. No quejarse nunca de nada, qué frío, qué calor, de nadie, este familiar mío, qué pesadito, estos alumnos, este profesor, de nadie, ni de mí mismo, qué desastre soy, Señor, no quejarse de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por fuera, venga esta persona siempre amargada, siempre quejándose, ni por dentro, aunque no lo digas, pero tú estás siempre, quejándote de todo. Bueno, pues esa es la principal penitencia, aceptar las circunstancias de la vida. Pero además, hombre, que también se manifieste de manera corporal. Y en ese sentido, pues cada uno puede hacer los sacrificios que el Señor le inspire. Pero hombre, somos una familia. Entonces es propio, igual que nos juntamos especialmente los domingos para celebrar la Eucaristía, aunque obviamente podemos ir todos los días de la semana, pero el día fundamental es el domingo, y pues a mí me gusta más los jueves. Bueno, me parece estupendo, pero Jesús no resucitó el jueves, resucitó el domingo. Pues también hay tiempos de penitencia en la Iglesia. Todos los viernes del año, salvo que coincidan en solemnidad, son días penitenciales. Es el día en que murió el Señor, día de la Pasión, todos los viernes del año. Por eso, todos los viernes del año, como días penitenciales, hay que hacer algún sacrificio. Norma general, la abstinencia de carne. Lo que pasa es que desde hace ya años la Iglesia modificó esta ley en el sentido de que, salvo los viernes de Cuaresma, los demás, se puede cambiar la abstinencia de carne por otro sacrificio. Pero claro, hay que hacerlo, porque el problema que habrá sido para muchos que se ha dejado de hacer la abstinencia de carne, pero nadie tiene conciencia de decir, bueno, pero entonces añado algo que no hago normalmente, sea en plan sacrificio en la comida, sea de oración, sea limosna, pero hay que hacer algo especial. Y claro, esto es el peligro, que la Iglesia pues nos lo pone más fácil y nosotros pues no nos damos cuenta de que sigue siendo día penitencial todos los viernes. Pero en concreto, los de Cuaresma y hoy, miércoles de ceniza, es día de abstinencia. Es eso del jamoncito y ese sacrificio, pues vaya, y luego me tomo un marisco. No, hombre, ya se entiende que una cosa es la letra del sacrificio y otra cosa es el espíritu. Si tú cumples la letra, pero luego te comes no sé qué cosa maravillosa, hombre, ya se entiende que eso no es el espíritu de esta ley, ¿de acuerdo? Pero todavía tenemos mucha menos conciencia, mucha menos, del segundo aspecto, ya no la abstinencia, sino el ayuno. Y esto muchos es que, ni idea, olvidado por completo. Y es, hombre, que pasemos también un poquito de hambre, no nos vamos a morir, que sí que se están muriendo de hambre millones de personas en el mundo. Y eso pues significa una sola comida al día, aunque se puede tomar algo al desayuno y algo por la noche. Tomar algo, pero no al final, bueno, me quito el postre y es esto el ayuno, pues vaya ayuno. La abstinencia, pues obliga desde los 14 años hasta el final de la vida. El ayuno, como esto es una ley ya antigua, pues desde los 21 años hasta los 59. En aquella época pues ya parecía mucha edad, hoy día la verdad que no es nada. Pero en fin,
vuelvo a repetir, esto es la ley, esto es el mínimo de los mínimos de los mínimos. Otra cosa es que quien pueda más, y aunque haya pasado esta edad, pues hombre, que se lo tome en serio. Y entonces, ¿cuándo es el mínimo de hacer ayuno? Hoy, miércoles de ceniza, y el Viernes Santo. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Lo cual no quita que puedes hacerlo pues también todos los demás viernes, etcétera, etcétera. Pero intentémoslo y demos ejemplo. Nos dan ejemplo en otras religiones, vamos, que ayunan muchísimo más. Y nosotros ya parece que no podemos hacer nada de esto. Penitencia del cuerpo como expresión de la penitencia de la conversión del corazón. Bueno, pues ya vamos a retomar un poquito. Perdonad, pero tengo bastante tomadita la garganta y catarro, en fin. A ver si podemos acabar el programa sin morir en el intento. Pero bueno, aquí me ayuda Paloma. Vamos a retomar. Estábamos, recordad, viendo los 3 grados del sacramento del orden. Habíamos hablado de los obispos, habíamos visto en varios números los presbíteros y de una manera más breve los diáconos, que están en el grado inferior de esa jerarquía del sacramento del orden. En la cabeza está el obispo, luego el colegio de los presbíteros, el presbiterio, y luego los diáconos. Y esto aparece ya con terminología variable, porque no estaban las cosas precisadas, pero aparece ya en el Nuevo Testamento y desde luego en los primerísimos textos de los santos padres, como San Ignacio de Antioquía. Aparece ya claramente esas comunidades cristianas con el obispo, los presbíteros y los diáconos. Entonces veíamos que es en efecto parte del sacramento del orden, se transmite esa consagración diaconal a través de la imposición de manos. Hay también lo que llamábamos el carácter, una marca indeleble en el alma, pero no es propiamente un sacramento, digamos, que hace sacerdote en otro grado. Decíamos que la plenitud del sacerdocio está en el obispo y luego en el presbítero. El diácono como tal no es sacerdote más que en el sentido que lo somos todos los cristianos del sacerdocio común, sino que tiene un sentido de ministerio, de servicio, y de hecho aparece en los Hechos de los Apóstoles especialmente ligado a la caridad, aunque luego también en el desarrollo de la historia de la Iglesia pues hay otra serie de ministerios de tipo litúrgico que desarrolla, que luego repasaremos, el diácono. Es una especial configuración con Cristo servidor. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Lo habíamos visto en los números 1569 y 1570, pero nos quedaba, aunque lo habíamos leído, pero no lo habíamos explicado, un último número en letra más pequeña, pues algo así como menos esencial, aunque va tomando cada vez más fuerza en la Iglesia, y es lo que se llama el diaconado permanente. Así que, Paloma, vamos a releer este número 1571. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia.
En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Así pues, se nos dice aquí, ya sabéis que en la Iglesia católica, dentro de lo que es católico, pero hay dos grandes ritos, dos grandes tradiciones, la oriental y la latina occidental. Y en la oriental siempre se mantuvo esto que llamamos ahora ese diaconado permanente. En cambio, se había perdido en la Iglesia occidental. ¿En qué sentido? Hombre, claro que siempre había habido los diáconos, pero como un paso previo, al final se quedó solamente como algo transitorio. Uno va a ser sacerdote, presbítero, y entonces antes de ello, durante un tiempo, suele ser un año más o menos, puede ser 6 meses o puede ser año y medio, en fin, varía, durante un tiempo es diácono, pero siempre como algo, como digo, temporal. Y en cambio, lo que se mantuvo en la tradición oriental y se ha recuperado desde el Vaticano II es ese diaconado no ya temporal, sino permanente, es decir, personas que ya al ser ordenadas como tales se quedan, saben que es lo que se quedan ahí, no van a ser presbíteros, van a ser siempre diáconos. Y esto con unas características particulares excepcionales. Vamos a ver cómo nos lo explica el padre Galot, cuyo manual ya hemos usado en bastantes ocasiones, estupendo, una gran síntesis teológica, Sacerdote en nombre de Cristo. Nos cuenta así que hubo 2 motivos que fueron, digamos, preparando el terreno en el Vaticano II para que se recuperara esto del diaconado permanente. Por un lado, había el deseo de dar un estatuto eclesial al servicio permanente que ya ciertos laicos hacían en la Iglesia. Y en concreto, sobre todo esto vino en el ambiente alemán de Cáritas. Pero por otro lado, claro, había pocos sacerdotes y fijaos, en los campos de concentración y concretamente en uno de ellos, el de Dachau, allí había algunos sacerdotes presos del régimen nazi que vieron y pensaron un poco en la aportación que podrían proporcionar los diáconos casados y ejerciendo una profesión civil en el campo de la catequesis, de la liturgia, de la predicación. Bueno, entonces lo estuvieron pensando y esto se fue luego pues reflexionando ya después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, llega esta propuesta al Vaticano II. Y hubo un voto orientativo en el concilio en octubre de 1963 y unas 3/4 partes de los padres conciliares votaron afirmativamente por esta restauración del diaconado permanente. Quedaba por resolver otro tema y era, a ver, en Oriente este diaconado es compatible, y no solo el diaconado, sino en cierto modo, no del todo, en cierto modo el presbiterado con él es compatible con el matrimonio, mientras que la tradición latina desde hacía siglos pues estaba separado de o sea que no podía, que la Iglesia prefería ordenar sacerdotes y diáconos solo a aquellos que tienen el carisma del celibato. Bueno, pues se preguntó a la Asamblea Conciliar y al final se aceptó que pudieran ser ordenados diáconos y, ojo, hombres, varones de edad madura que pueden estar ya casados. Pero no, en cambio, no se podía ordenar diáconos permanentes a jóvenes que no estén casados y que no tengan obligación, que no tengan ese carisma del celibato. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación, ¿cómo se puede dar? Pues personas, hombres, varones casados, que ya desde hace tiempo pues ayudan de una manera muy especial, están comprometidos en el servicio de la Iglesia
Recientemente acabo de conocer a uno en una diócesis castellana, ¿no?, que lleva años trabajando en Cáritas, por ejemplo, y que quiere seguir teniendo una especial dedicación a la Iglesia, pero sin dejar, obviamente, no faltaría más, su matrimonio. Y esto es lo que se permite. De hecho, en Radio María tenemos a Gerardo Dueñas, y a otro de nuestros compañeros se está preparando para ello. No voy a decir de momento quién. Bueno, pues es algo que está bien. ¿Y qué puede hacer ese diácono? Bueno, pues ya lo dijimos, pero vamos a repasar. ¿Qué puede hacer un diácono? A nivel litúrgico, puede administrar solemnemente el bautismo, no como una sustitución que puede hacer cualquier cristiano en caso de urgencia, sino como algo ordinario. En una parroquia, pues ¿quién va a hacer los bautismos? El diácono. Muy bien, no hay ningún problema. Obviamente será sin misa, pero lo puede hacer. También el matrimonio. Bueno, lo que se casa son los novios, ya se entiende, pero es él el que puede hacer ese rito y pedirles el consentimiento y darles la bendición. Se puede dar la bendición, puede darla el diácono también, no los ministerios que están antes, ¿no?, del acolitado, etcétera. Bautismo, matrimonio, la distribución de la Sagrada Comunión como algo ordinario, no como extraordinario, que es lo que puede pasar y pasa a veces con los acólitos. Llevar obviamente la comunión a los moribundos en forma de viático. Pero también leer el Santo Evangelio. Bueno, leerlo puede leer, lo que es leer al nivel, bueno, más o menos privado, evidentemente cualquiera, pero en sentido litúrgico, introduciendo, ¿no?, como solemos hacer, el Señor esté con vosotros, la lectura del Santo Evangelio, lo puede hacer el diácono, y la predicación. Si el sacerdote que preside la misa dice, no, haces tú la homilía, pues puede hacerlo. Las diversas oraciones de los fieles, los ritos fúnebres en un entierro, sin misa, ya se entiende. Todo esto puede hacerlo en ese nivel de la liturgia. Y luego, de una manera muy particular, pues los oficios de la caridad y de la administración. Eso puede hacerlo el diácono temporal, que llegará a ser presbítero en un tiempo, y puede hacerlo igualmente el diácono permanente. El diácono permanente, que ha recibido esa ordenación, esa imposición de manos, ha recibido una gracia sacramental que le capacita para servir al pueblo de Dios en esa diaconía, en ese servicio de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y con su ministerio. Vamos a leer, Paloma, también. Nos dice Catecismo que echemos un momento una mirada un poquito más adelante, porque hemos dicho que aquí hay un aspecto particular, y es que el que va a ser ordenado presbítero, y esto ya lo explicaremos más adelante, tranquilos, en la Iglesia católica, cuando es ordenado diácono, ya hace el juramento de celibato, porque como norma general, no absoluta, pero sí general, la Iglesia en general prefiere ordenar presbíteros a los que antes previamente han discernido que Dios les da el carisma del celibato, norma general que tiene una excepción fuerte en el mundo oriental, no total, ya lo explicaremos, y que tiene algunas excepciones también en el mundo latino. Hay casos algunos especiales, por ejemplo, cuando pastores protestantes, anglicanos, casados, se han convertido a la Iglesia Católica y han pedido poder ejercer el presbiterado como lo hacían antes, pues bueno, hay casos en que se dispensa de ese celibato y pueden hacerlo, ejercerlo y a la vez mantener obviamente su matrimonio. Pero en cambio, eso ya digo, cuando uno se ordena diácono de cara al presbiterado, en la Iglesia latina implica ya el celibato. Pero en cambio el diácono permanente, al revés. En principio solo se ordena diácono permanente a un varón ya con cierta edad, cierta madurez, no que a saber luego que vaya a cambiar, y que esté ya casado. Por eso nos dice el Catecismo que leamos lo que ya explicaremos, repito, ahora no me hagáis esta pregunta sobre este tema que es largo, sobre el celibato, que más adelante va a salirnos en el número 1579. A ver, Paloma. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina
exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Bueno, pues como digo, ya cuando lleguemos a este número explicaremos la relación entre celibato y sacerdocio. Pero de momento nos quedamos con este dato, que los ministros ordenados en la Iglesia latina ordinariamente son elegidos entre aquellos que ya tienen esa vivencia del celibato, a excepción de los diáconos permanentes. El diácono no es ni va a ser sacerdote, tengámoslo claro. Por ello, en ellos sí es más fácil, digamos teológicamente, no hay una incoherencia con que puedan estar casados. Aunque incluso aquí pues hay sus matices, porque se elige cuando ya están casados, pero si uno primero se ordena diácono, entonces ya es otro tema, si luego se puede o no casar. Pero ojo, aunque repito una vez más que ya lo explicaremos, que se os quede esto que es muy importante. No es que la Iglesia prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, eso está muy mal dicho. Es que la Iglesia prefiere, como norma general, prefiere ordenar sacerdotes a los que han recibido del Señor, hemos recibido del Señor esa gracia del celibato que hay que discernir. No sé que a uno le da por ahí y luego resulta que no la tiene esa gracia, que hay que discernirla, por eso son necesarios años de formación, de seminario, etcétera. Como norma general, la Iglesia prefiere que el sacerdote que representa a Cristo también lo represente en esa vivencia suya como tuvo nuestro Señor Jesucristo, que era célibe, que no estaba casado. Como norma general, la Iglesia prefiere ordenar a aquellos que han recibido ese carisma. No es que se obligue a, pues eso sería inhumano. Pues usted quiere esto, pues no se puede casar. Hombre, y si yo tengo una vocación matrimonial, bueno, pues es que entonces eso es otro tema. Pero la Iglesia, en principio, como norma general, por razones que ya explicaremos, prefiere que la ordenación sacerdotal e incluso la diaconal, salvo estos casos que estamos diciendo de los que ya están casados, pues ordenar, por lo menos claramente en el caso de los sacerdotes, y no digamos obispos, porque ahí coincide exactamente igual la Iglesia oriental, la plenitud del sacerdocio, los obispos solamente en aquellos que tienen ese don del celibato. Pero no es así, que es lo que ahora estamos viendo en los diáconos permanentes. Bueno, pues con esto dejamos este apartado de los diáconos y por tanto este apartado tercero del catecismo sobre los 3 grados del sacramento del orden, y ya pasaremos, todavía lo leemos al menos, al primer número del siguiente apartado, que es la celebración, cómo se celebra este sacramento. Pero vamos a quedarnos ahora mirando a Jesús y pidiendo que sepamos acompañarle siempre, acompañarle como hizo el Cirineo. Vamos camino de la Pascua, camino de esa configuración plena con Cristo glorioso resucitado, pero para eso tenemos también que acompañarle en el día a día y también en los sufrimientos y ayudarnos unos a otros, como el Cirineo hizo con Jesús. Pues así lo meditamos ahora un momento con esta canción. Me abrió los ojos a la eternidad. Quien lavó con sangre mi fragilidad. Quien me ama hasta la muerte de verdad. Quien abraza
ligero el peso si lo llevas tú. Cuánto suman dos miradas y una cruz. Quiero ser un cirineo de Jesús. Quiero ser tu cirineo, mi Jesús. Dame tu vida, Señor. Dame tus brazos, tu voz. Sobre la cruz mi corazón se hace grande en tu dolor. Por amor, por amor. ¿Quién espera a quién? ¿Quién me llama por mi nombre como tú? ¿Quién amó su noche para darme luz? Quiero ser un cirineo de Jesús. Quiero ser tu cirineo, mi Jesús. Toma mi vida, Señor. Toma mis brazos, mi voz. Sobre la cruz mi corazón se hace grande en tu dolor. Por amor, por amor. Toma mi vida, Señor. Toma mis brazos, mi voz. Sobre la cruz mi corazón se hace grande en tu dolor. Por amor, por amor. Bueno, pues antes de terminar, vamos a entrar ya en el apartado siguiente, que como os decía, se llama la celebración de este sacramento. En todos los sacramentos que hemos ido viendo, hay una parte de un poco la historia, de cómo se ha ido preparando cada sacramento, en la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la teología de fondo, lo esencial del sacramento, pero luego vemos también la parte de liturgia, cómo se celebra hoy día. Luego veremos quién puede recibirlo, quién puede administrarlo, qué efectos tiene, pero vamos a leer algo sobre la celebración de este sacramento. Y eso comienza con el número 1572. ¿Nos lo lees, por favor? La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la Iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Bueno, pues aquí ya se nos dice algo pues muy básico, muy sencillo. Luego ya veremos en concreto cómo es ese rito y vamos a leer todas las oraciones que se hacen en esas ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono en los próximos días. Pero de momento se nos dan unas referencias, digamos, contextuales de cuál es el ambiente en que debe hacerse como norma general. Ya se entiende, claro, estamos en tiempos de persecución, pues todo cambia. Pero bueno, como norma general, estas ordenaciones, y lo que se nos quiere decir es que es tan importante para la vida de la Iglesia que, hombre, que hay que intentar hacerlo con la máxima solemnidad. Y eso implica, ¿qué día? Pues hombre, el mejor día, el domingo, pues no faltaría más. ¿Qué lugar? Pues a ser posible, la catedral, claro, el templo del obispo. Obviamente una celebración con toda la solemnidad, todo lo que implica la solemnidad litúrgica, pues de cantos, de incienso, de velas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ser posible, dice, el mayor concurso posible de fieles, hombre, invitar a todo el pueblo de Dios,
que estén las tres grandes vocaciones en la Iglesia: el laicado, la vida consagrada y el sacerdocio, que estén los presbíteros, que estén otros diáconos, etcétera, etcétera, en la catedral. Y dice que el dinamismo, más o menos las tres ordenaciones, tienen un esquema bastante semejante, que ya, como digo, ya lo veremos porque vamos a leer lo esencial de estas ordenaciones. También que lo suyo es hacerlo dentro de la Eucaristía. En general, daos cuenta de que el ideal de todos los grandes sacramentos es hacerlos dentro del sacramento por excelencia, el supremo, el sacramento rey, que si el sacramento puerta es el bautismo, el sacramento rey, por así decir, es la Eucaristía, y por eso lo ideal es que dentro de la misa pues sean las confirmaciones, bautismo, matrimonios y por supuesto la ordenación. Que no puede ser, estamos en situación, pues como os decía antes, ¿no?, de persecución. Pues mira, chicos, ahí se hace que como se puede. Y no podemos celebrar misa, pero está en el campo de concentración. Esto ha pasado. Ese obispo, y ahí hay un hombre al que va a ordenar y lo ordena sacerdote, pues ahí con lo esencial, aunque no se pueda cumplir todo esto que aquí se nos indica que es lo que habitualmente hacemos. Una celebración solemne en la catedral con la asistencia del pueblo de Dios. Bueno, pues tenemos un segundo breve momento musical para ya el último esfuerzo para esas respuestas que os hemos pedido a esa pregunta, de esa frase tan bonita del catecismo que nos da las claves de la penitencia. En el corazón, ¿cuál es la actitud? En la boca, confesión. Y en la obra, ¿cuál es la palabra? Enseguida lo vemos vuestras respuestas y también vuestras preguntas sobre este tema y los que queráis, lo que nos dé tiempo. Así que vamos a un segundo momento musical que nos ayude pues a dar gracias al Señor y a contemplarle, a contemplar a ese Jesús que, siendo Dios, se ha hecho hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir. Él es verdaderamente el diácono de todos los hombres y además el sumo sacerdote crucificado, cuya sangre nos perdona, nos limpia de todos los pecados. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplar
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419, 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Bueno, la verdad que se nos ha ido la hora, que hoy había mucho que decir, pero bueno, vamos a empezar, Paloma, por la pregunta que hemos hecho nosotros. Y claro, lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice ese número que ya se había dado toda la pista, o sea que solo se trata de tener el catecismo, de buscarlo. Bueno, pero primero dinos qué respuestas... Bueno, no, leemos para ver luego si las respuestas hasta qué punto han sido adecuadas o no. Es el número 1450, que dice así: la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con ánimo bien dispuesto. Y entonces es cuando viene la explicación de en qué consiste ese ánimo bien dispuesto. En su corazón, y ahí era la primera palabra, contrición. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. Y en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Por tanto, palabras clave: contrición, confesión, satisfacción. Y ya dijimos en su día que de las tres, ¿cuál es la más importante? La contrición. Lo más importante, lo esencial para que la confesión sea válida es que uno de verdad tenga dolor de los pecados, tenga arrepentimiento, que ya vimos que lo hay más o menos perfecto, bueno, todo tiene sus grados, pero tiene que haber algo de ello. Contrición, confesión y satisfacción. ¿Qué tal han sido las respuestas, Paloma? Pues tenemos algún oyente que ya es experto en el catecismo porque efectivamente sabía a qué frase se refería usted, padre. Y también tenemos algún otro que se pensaba que esas tres palabras eran examen de conciencia, dolor de los pecados, claro, y propósito de enmienda. No me extraña nada porque eso es lo que aprendimos muchas veces en el catecismo de pequeños, ya me imaginaba. Y no va descaminado porque, bueno, el dolor de los pecados es la contrición, claro. A ver, repíteme, ¿cómo te decís? ¿Cómo han respondido? Examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de enmienda. Bien, pues lo segundo tiene también, lo del propósito de enmienda tiene que ver con la satisfacción, pero no del todo. En cambio, sí que el dolor de los pecados es lo más, coincide con la contrición. Pero, en efecto, aquí no eran exactamente esas tres condiciones o elementos, mejor dicho, de la confesión, de la penitencia, mejor dicho, sino, como hemos dicho, esa contrición, esa confesión y esa satisfacción que solemos llamar más habitualmente cumplir la penitencia. Y rápidamente habían llegado alguna pregunta sobre lo que hemos explicado hoy. Diácono temporal y diácono permanente. El temporal es aquel chico que está en el seminario y que ha sentido la vocación sacerdotal, se ha discernido por tanto en él, al menos en la Iglesia latina, que tiene el don del celibato, que puede vivir el celibato con alegría, con paz, sin mayor problema, y que antes de ordenarse sacerdote se le ordena diácono durante un tiempo. Ese es el diácono temporal, un año, unos meses, 2 años, bueno, eso ya depende del obispo cómo ve la cosa. Y luego hay una pregunta más curiosa, que está bien esto de darle vueltas a las cosas. Si el diácono permanente enviuda, ¿puede volver a casarse? Sí, porque de hecho en su caso, su vocación era matrimonial y por tanto, si casado se pudo ordenar diácono, pues ahora que es diácono puede volver a casarse, sí. ¿Y podría prepararse para ser sacerdote? En principio uno diría, hombre, no, porque él no tenía esa vocación, pero puede ocurrir que sí. Y de hecho hay casos, incluso un caso muy famoso en España, un filósofo converso del que hemos hablado en otros programas, su conversión, García Morente, casado, con hijas, etcétera. Y bueno, resulta que él tuvo una conversión fortísima, muy mística, muy un don de Dios tremendo en París, mientras estábamos aquí en España en la Guerra Civil. Ya cuando muere su mujer, él pues hay una evolución en su corazón que le invita al sacerdocio. Y entonces se ordenó sacerdote. Por eso a veces esto pasa, y esto no es el único caso, ¿eh? Entonces alguno decía, uy, este sacerdote ahí con su sotana y está diciendo, hola, hija mía, pero ¿cómo? Bueno, pues sí, se ordenó sacerdote, pues habiendo sido ya padre,
pero viudo. ¿De acuerdo? Pues nada, seguiremos. Y lo dicho, que os esperamos esta tarde a partir de las 4, preparando la celebración con el Papa, retransmisión de la Santa Misa del miércoles de ceniza. Y antes, con esos mensajes para vivir bien la Cuaresma en torno al Ángelus y la hora intermedia, sobre los santos en esta semana, con el Padre Diego Muñoz. Y a la noche a las 11, en El Hombre de Dios, una aplicación de todo esto al tema de la conversión, en el tema del aborto, a ser defensor de la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.